Materialismo histórico y criterios o cánones prácticos de interpretación de la historia y de la política. Confrontación con lo que ha hecho Bernheim para el método histórico. El libro de Bernheim no es un tratado de la filosofía del historicismo, o sea, de la filosofía moderna, pero sin embargo, está implícitamente vinculado con ella. La sociología marxista, consúltese el ensayo popular, debería ser al marxismo lo que el libro de Bernheim es al historicismo, una recopilación sistemática de criterios prácticos de investigación y de interpretación, uno de los aspectos del método filológico general. Desde algunos puntos de vista se debería hacer de algunas tendencias del materialismo histórico, y por ventura las más difundidas, la misma crítica que el historicismo ha hecho del viejo método histórico y de la vieja filología, que habían conducido a nuevas formas ingenuas de dogmatismo y sustituían la interpretación por la descripción exterior, más o menos cuidadosa de los fenómenos, y especialmente por la constante repetición de «nosotros somos seguidores del método histórico». Literatura. La relación artística, incluso en el materialismo histórico, muestra con evidencia mayor las ingenuidades de los papagayos. Los escritores representan el mismo momento social, pero uno es artista y el otro no. Agotar la cuestión describiendo lo que representan, o sea, resumiendo más o menos bien las características de un determinado ambiente social, significa no rozar la cuestión artística. Esto puede incluso ser útil. Lo es, ciertamente, pero en un campo distinto. Pertenece a la crítica de las costumbres, en la lucha para destruir ciertas corrientes de sentimientos y creencias y puntos de vista, para crear y suscitar otras distintas. Pero no es crítica artística, y no se puede presentar como tal. Es lucha por una nueva cultura. En cierto sentido, pues, es también crítica artística, porque de la nueva cultura nacerá un nuevo arte y quizá en este sentido, en la historia italiana, es preciso entender la relación de Sanctis, Croce y la polémica sobre el contenido y sobre la forma. La crítica de Sanctis es militante, no es frígidamente estética, es propia de un periodo de lucha cultural. El análisis del contenido, la crítica de la estructura de las obras, o sea, incluso de la coherencia lógica e histórica actual de las masas de sentimientos representados están ligados a esta lucha cultural. En esto me parece que consiste la profunda humanidad y el humanismo de Sanctis, que lo hace simpático incluso hoy día. Gusta sentir en él el fervor apasionado del hombre de partido que tiene firmes convicciones morales y políticas y no las oculta ni pretende siquiera ocultarlas. Croce, dada su múltiple actividad, logra distinguir estos diversos aspectos que en De Sanctis están unidos y fundidos. En Croce se siente la misma cultura que en De Sanctis, pero en el período de su expansión y de su triunfo. Es lucha por un refinamiento de la cultura, no por su derecho a vivir. La pasión y el fervor romántico se han transformado en la serenidad superior y en la indulgencia plena de benevolencia. Pero tampoco en Croce esta posición es permanente. Llega una fase en la que la serenidad y la indulgencia se agrían y afloran la acrimonia y la cólera reprimida. Es defensiva, no agresiva y ferviente. Por lo tanto, esta fase no puede ser comparada con la de Sanctis. En suma, el tipo de crítica literaria propia del materialismo histórico es ofrecida por De Sanctis, no por Croce ni por cualquier otro, menos que nadie por Carducci. Lucha por la cultura, esto es, nuevo humanismo, crítica de las costumbres y de los sentimientos, fervor apasionado, aunque sea bajo la forma de sarcasmo. A la fase de Sanctis correspondió en el período más reciente la fase de la voz. Se comprende que en un plano subalterno, De Sanctis luchaba por la creación, por primera vez en Italia, de una alta cultura nacional, en oposición
a los vejestorios de diversos tipos, la retórica y el jesuitismo. La voz luchaba más bien por la divulgación en un estrato intermedio de aquella misma cultura, luchaba contra el provincialismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, tuvo una función. Trabajó en la sustancia y suscitó artistas. Naturalmente, en la medida en que los artistas se suscitan, ayudó a algunos a encontrarse a sí mismos, a desarrollarse, suscitó una necesidad de interioridad y de expansión de ésta, etc. Este problema tiene su contrapartida en sentido absurdo en el artículo de Alfredo Gargiulo, De la cultura a la literatura, en la Italia literaria del 6 de abril de 1930. Sexto capítulo de un estudio titulado 1900-1930, que habrá de tener presente para los sobrinitos del padre Bresciani. En esta serie de artículos, Gargiulo demuestra su total agotamiento intelectual. Otro joven sin madurez. Se ha encanallado completamente con la banda de la Italia literaria, y en el capítulo de referencia asume como propio este principio de Anghioletti. En el prefacio a la antología de escritores nuevos, recopilada por Falchi y Vittorini. Los escritores de esta antología son nuevos no porque hayan encontrado nuevas formas o cantado nuevos temas, todo lo contrario, lo son porque tienen acerca del arte una idea distinta de la de los escritores que los precedieron, o bien, para llegar de inmediato a lo esencial, porque creen en el arte, mientras que aquellos creían en muchas otras cosas que con el arte nada tenían que ver. Tal novedad, por tanto, puede permitir la forma tradicional y el contenido antiguo, pero no puede consentir desviaciones de la idea esencial del arte. ¿Cuál puede ser esta idea? No es aquí el lugar de repetirlo. Pero séame permitido recordar que los escritores nuevos, llevando a cabo una revolución que por haber sido silenciosa no será menos memorable, pretenden ser ante todo artistas, allí donde sus predecesores se complacían en ser moralistas, predicadores, estetizantes, psicólogos, hedonistas, etc. Este discurso no es muy claro y ordenado, pero si algo de real hay en él es un estilo del siglo XVII, programático, nada más. Esta concepción del artista es un nuevo cuidar la expresión en el hablar, es un nuevo conceptuar, y puros constructores de conceptitos, no de imágenes, son algunos de los poetas exaltados por la banda, por ejemplo, Ungaretti, que entre otras cosas escribe en una lengua bastante impropia y afrancesada. El movimiento de la voz no podía crear artistas, es evidente, pero luchando por una nueva cultura, pueden también crearse artistas. Se trataba, esto es, de un movimiento vital, y en la vida existe también el arte. La revolución silenciosa de la que habla Anghioletti fue sólo una serie de confabulaciones de café y de mediocres artículos de periódico estandarizado y de revistucha provinciana. Produjo suficiencia y presunción, no transformó ideas. Veremos a los nuevos sacerdotes del arte en régimen de concordato y de monopolio. Este párrafo debe ser integrado en los sobrinitos del padre Bresciani, que pueda convertirse en una incursión en el territorio de la literatura en el que pueden introducirse los motivos teóricos sobre el materialismo histórico en el campo artístico.